Muy buenas, ¿qué tal? Soy Adamanting y hoy estamos aquí para hablar sobre el concurso de manga de Norma. Es un concurso que yo gané en el 2020 con Early Lights of Dawn, ¿vale? Este manga de aquí. Y realmente desde un poquito antes de ganar el concurso, ya llevaba siendo finalista unos años y sí que veía que había bastantes dudas con respecto a las bases o sobre cómo presentarse y este tipo de cosas. Y la gente pues me acaba preguntando bastante por mensaje privado de redes. Entonces pues se me ocurrió hacer algo así, pues justamente para poner las dudas en común y para intentar resolverlas que se pueda y que quede la cosa pues un poquito más clara. Entonces esto ahora mismo lo estoy haciendo en la plataforma morada. Si lo estáis viendo en YouTube es un resubidito. Así que esto está pensado para ser una charla bastante bastante amena. Y va a tener unos pequeños puntos previos antes de empezar con lo del concurso, ¿vale? Os comento brevemente para que os orientéis. Primero voy a hablar un poquito sobre las formas de publicar en España. Otras formas, aparte de publicar, o sea, aparte del concurso, de publicar en España. Básicamente para todos aquellos que o no llegáis a tiempo a las fechas, o habéis quedado finalistas, o lo que sea, o no habéis ganado el concurso, básicamente, pues que sepáis que hay otras opciones que se pueden explorar y se pueden abordar. Luego, voy a hablaros un poquito, no mucho, algo rapidito, sobre lo que yo he aprendido sobre ser mangaka en España y dar algunos consejitos que creo que os van a ser útiles. Ya no tanto como para ser mangaka, sino para profesiones creativas, digamos. Y luego ya nos ponemos con lo del concurso y vamos a ir a la página de Norma y vamos a ir viendo las bases pues poquito a poco, y ya ahí pues la gente del chat, que de hecho estaréis viendo en el directo el chat pues por ahí, por la derecha, pues me va a ir haciendo pues las preguntas y las dudas que tengan y vamos a ir resolviendo cositas, ¿vale? Entonces, vamos ya directo así sin más con lo primero. Entonces, formas de publicar manga en España. Que sepáis que aunque las editoriales o los concellos, los municipios o lo que sea hagan los concursos o los premios, que no son pocos los ayuntamientos que hacen concursos de cómic, y por lo general en un concurso de cómic puedes presentar manga, pero eso sí que es una cosa muy puntual, ¿vale? Aparte de eso, que sepáis que bastantes editoriales de España, entre ellas Norma, Planeta, Fandogamia, Arechi, editoriales tienen abiertas prácticamente todo el año la recepción de proyectos. Entonces vosotros podéis hacer un dossier editorial, que ahora os voy a decir un poquito qué tiene, o qué tiene que llevar, y podéis enviarlo prácticamente en cualquier punto del año. Sí que hay algunas, sobre todo las editoriales un poquito más pequeñas, que ponen unos meses en concreto para recibir o avisan por redes. Por eso es muy importante seguir a las editoriales en redes sociales para enteraros de esas cositas. Y de hecho, mira, podemos ir viéndolo ya, y así vamos punto por punto limpísimamente. Así que me voy a ir a Google y voy a ir directamente a la página de Norma Editorial, ¿vale? Vale, mirad. Básicamente he escrito Norma Editorial en Google y me ha llevado aquí, ¿vale? Entonces vosotros bajáis a la parte de abajo y vais a la parte de envío de artes. Vais aquí y tenéis ya lo que viene siendo la sección que te explica cómo hacerles llegar pues un portfolio, ¿vale? Si es para ilustración, o un dossier si es para el proyecto de cómic. Y ya directamente aquí os dice qué tiene que llevar. Y os dice: antes de enviar tu proyecto de cómic, asegúrate de que consta en las siguientes partes: presentación del equipo creativo, o sea, básicamente del autor o de los autores, con la información básica, más o menos lo mismo que os pide para el concurso, de nombre, apellido, estudios relacionados, experiencia laboral en el
ámbito del cómic o del manga o lo que sea. Y si queréis añadir pues una pequeña descripción de lo que os interesaría publicar, si os mola más, pues yo que sé, rollo shonen, rollo seinen, lo que sea, pero algo muy cortito, ¿vale? De igual una línea o dos, para no saturar. También puede ir ahí. Después, presentación... Vuelvo a intentarlo. Presentación de proyecto. De medio folio aproximadamente te dicen, ¿vale? Para que no te extiendas demasiado. Que básicamente aquí vas a dar la información que no es la historia sobre el proyecto. Ya te especifican aquí que es el estilo que tiene el proyecto, la cantidad de páginas, esto es un aprox más o menos. Si dices que es para un tomo de manga, pues ya el editor en cuestión se va a hacer una idea de que, pues mira, si es un tomo de manga será seguramente entre 180 y 220, que es más o menos la horquilla que se suele manejar para tomos únicos aquí en España. Más de eso se puede hacer a veces, pero ya... O sea, ya encarece mucho los costes de producción y en vez de un tomo de 9 euros ya te puedes ir a 10 o 11 y eso mercantilmente no es tan suculento. Entonces, ir siempre más hacia las 200 aprox y después ya los editores, si te dicen, mira, reduce o puedes poner unas cuantas más o lo que sea, pues ya te lo dicen. Pero sí que marcar un número de páginas, una cantidad de páginas aproximadas. Una recomendación importante aquí es que no intentéis colocar historias largas de más de 2 tomos si no habéis publicado antes. Porque tened en cuenta que para una editorial un proyecto siempre es una apuesta, porque no sabe nunca si se va a vender bien o se va a vender mal. Entonces, si aún por encima eres un autor novato, va a ser muy, muy, muy difícil que un editor diga, vale, voy a apostar el dinero de producir 3 tomos o 4 o 5 los que intentáis vender a esta persona que igual tiene una idea brutal para una historia, pero no tiene experiencia. Entonces, yo os recomendaría que intentarais vender primero tomos únicos o como mucho una historia de 2 tomos, ¿vale? Luego, el tema de continuidad, justamente lo que se estaba comentando, y el estado actual del proyecto. Lo que se suele manejar en el oficio es que tú mandas el dossier editorial para intentar que una editorial te compre los derechos de reproducción de una obra, cuando, digamos, pues no tienes muchas páginas hechas o mucho trabajo avanzado. Pero también se puede dar el caso de que si tú has estado trabajando en la obra por tu cuenta o en tu tiempo libre porque no pensabas publicarla y al final pues quieres intentarlo porque ¿por qué no? En el cajón no hace nada, ¿por qué no intentarlo? Entonces tampoco es raro que alguien vaya a presentar un dossier sobre hacer un manga, sobre hacer un tomo del manga y de repente escribir, pues mira, es que ya tengo 80 páginas hechas. Entonces, eso al editor le gusta escucharlo. Porque claro, eso quiere decir que el tiempo de producción hasta que el tomo entero esté terminado es mucho menor a que si le dices, pues mira, tengo simplemente las 10 páginas que te he enviado. Entonces ahí, pues mira, toda esa información que podáis poner es útil. Después, esto ya es básicamente lo mismo que para lo del concurso, es sinopsis de la obra de no más de 2 folios. O sea, con folio aquí se refieren a carilla, ¿vale? Con folio aquí se refieren a carilla. 1, 2, ¿vale? No más de eso. No más de eso porque el editor no se lo va a leer, básicamente. El editor, si le mandas más de eso, va a decir... Porque vosotros tened en cuenta que, sobre todo en editoriales grandes, la cantidad de proyectos que le llega es una ida de olla. Y que no tienen una persona específica para leer los proyectos. O sea, leer los proyectos que llegan no es un trabajo exclusivo. Entonces son los propios editores, que ya por lo general están de curro hasta las cejas, los que en sus ratos así más o menos que están un poco más desahogados, se ponen a leer esas cosas. Entonces vosotros tenéis que tener en cuenta pues
el tiempo del editor y ser respetuosos con el tiempo del editor. Entonces, por eso. Y mira, ya que estaba Prodlimeo antes preguntando sobre cómo detallado debe ser el resumen de eso máximo de 2 páginas. Vale, espera que estaba terminando a que termine el anuncio. Prodlimeo, ya que estábamos tratando este tema y ya que preguntabas cómo detallado debe ser el resumen, eso depende de la densidad de tu obra, de la densidad de tu mundo, de todo lo que tengas que explicar en el resumen para que el editor entienda el manga lo mejor posible. Por ejemplo, no es lo mismo explicar una historia de fantasía en la que igual tienes que explicar detalles originales de tu mundo a explicar un slice of life que transcurre en el nuestro, es diferente. Entonces, mi política con ese tipo de cosas es mete toda la información posible sin dar la turra. Y sé que es algo muy poco específico, pero podéis hacer pruebas enseñándoselo a vuestros amigos. Si después de una carilla vuestro colega te dice uff, entonces hay que reescribirlo. Básicamente, vosotros tened en cuenta que en esa sinopsis que le estás presentando al editor, y esto también sirve para lo del concurso, ¿vale? Vosotros tenéis que transmitirle al editor que vuestra historia es interesante. Entonces, si tienes una historia interesante, pero la sinopsis que escribes es un tostón, pues te estás cargando el efecto. Entonces, algo que suelo hacer yo es jugar un poquito con los adjetivos para intentar transmitir sensaciones o elementos o cosas así que puede estar viviendo un protagonista mientras yo estoy describiendo una cosa que pasa. Y es una forma de dar un poquito de información, pero sin saturar muchísimo en párrafos. Entonces, luego profundizamos más en el tema si quieres, pero más o menos espero que te sirva. Luego de eso es la presentación de personajes de texto y de diseño, que es algo que también podéis presentar en el concurso de norma, o sea, en el propio concurso. Y aquí ya te especifican que entre 5 y 10 páginas del cómic acabados. Y aquí digo más, consecutivas. ¿Vale? Consecutivas. Porque al editor, y esto sobre todo si no habéis publicado antes, ¿vale? Al editor, una de las cosas que le interesa averiguar, aparte de que el dibujante tiene una calidad suficiente como para publicar, es la narrativa. Porque, amigos míos, no nos engañemos, lo más importante de un manga es su narrativa. Yo he sido y soy muy fan de mangas que no tienen un dibujo espectacular, pero sin embargo una narrativa cojonuda, una narrativa interesante que te engancha, que no puedes parar de leer. Y he abandonado sagas de mangas que tenían un dibujo impresionante, pero la historia no me estaba interesando tanto. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo eso es que lo que importa para un manga, o sea, que ver dibujos bonitos y espectaculares y tal está muy bien durante un rato, pero lo que te hace seguir leyendo es la historia, la narrativa, cómo está contado, lo que te hace sentir. ¿Vale? Entonces, eso al editor le interesa saberlo y le interesa verlo. Entonces, de las páginas que enviéis para un dossier, en el concurso sí o sí no tenéis opción porque tiene que ser las 8 primeras. Así que ahí ya no hay nada que hablar. Pero si es en un dossier, que sean consecutivas también. ¿Vale? Y ya después simplemente os dicen que lo envíes por mail o lo envíes por correo. Nunca enviéis originales por correo, ¿vale? Siempre enviad copias, porque por lo general no lo suelen devolver. Y que si es por correo, al igual que para el concurso, esto también os sirve, siempre presentéis las cosas en una compresión media, ¿vale? Porque las editoriales, por lo general, suelen tener un limitador de los correos que le llegan con archivos adjuntos. Entonces, si los archivos adjuntos pasan de 7, 8, 9 megas, automáticamente vuestro mail va a la carpeta de spam, ¿vale? Entonces, intentad que vuestros dossiers editoriales no pesen más de 7, porque es más o menos un poco la medida estándar. Y si queréis,
al final decido yo. Os voy a enseñar también la contraparte de Planeta. Porque esto que estoy haciendo yo ahora es básicamente lo que podéis hacer con cualquier editorial. Vais a la página web de la editorial y vais a las secciones. Me está costando mucho hablar, no sé qué me pasa. O sea, ahora mismo estoy en la página de Planeta de Libros y vais a las secciones de, por lo general son cosas así, de ¿quieres autopublicarte? O directamente a la de contactar. Aquí no sé exactamente cuál es, así que le voy a dar a contactar por si acaso, y si no vamos a la otra. Vale, mira, contactar. Voy a dar para contactar. Envío de manuscritos. ¿Vale? Entonces ahí ya pues tenéis la información de lo que sea. En Planeta de Libros, como al final es un conglomerado de muchas editoriales, es un poco más lioso. Pero vamos, que si le das aquí a ir a editoriales, te envía aquí, vale. Planeta de Libros son todas estas editoriales, son un cojón. Pero ya directamente aquí os vais a Planeta Comics. Y ya os lleva automáticamente pues a la sección de correos electrónicos y de cosas, ¿vale? Veis aquí. Vale. Pues eso, que sepáis que esto es algo que podéis hacer prácticamente con cualquier editorial. Entonces siempre vais a su página web y buscáis pues la sección de entrega de manuscritos o de autopublicarse. O sea, con lo que quiere decir de autopublicarse es que hay algunas editoriales, esto también está bien que lo sepáis, hay algunas editoriales que tienen una oferta que es que ellos te editan el cómic que tengas para que tú lo autopubliques. Entonces, tú les pagas porque ellos hagan el trabajo de edición profesional y después tú lo autopublicas vía crowdfunding o vía lo que quieras. Es otra manera. Vale. Aparte de enviar dosieres editoriales a editoriales, obviamente. También tenéis, como os decía antes, los concursos y premios de ayuntamientos pequeños y cosas así que no suelen dar mucho dinero. Pero aún así, pues mira, son formas de darse a conocer. ¿Mejor mandarlo en PDF o en JPG? Eso ya como tú prefieras. Yo por lo general prefiero mandarlo en PDF. Porque controlas tú la edición. Pero ahí ya depende de cada uno. Otras opciones para publicar pues ya son vía web. Que sepáis que tenéis páginas web como Faneo o Gomic o Webtoon. O sea, Webtoon es la más famosa, pero Faneo es española. En la que podéis publicar vuestro cómic o vuestro manga. Y hay algunas en las que podéis llegar a cobrar, o sea, rollo Webtoon, pero también hay versiones españolas de Webtoon que podéis llegar a cobrar por publicidad. Lo cual, oye, quién sabe. Mirad a Miriam Bonastre con Huki, que fue una de las que lo petó en Webtoon y le está yendo genial. Y después, aparte, que sepáis también que tenéis los premios regulares y los concursos regulares que hace la página de Medibank, ¿vale? Que es una página relacionada con Shueisha, la editorial japonesa. Y también un concurso que muy poca gente conoce realmente, que se llama Silent Manga Audition, ¿vale? Que es un concurso internacional y la ventaja que tienes es que son mangas mudos, ¿vale? Ellos hacen 1 o 2 concursos al año, bastante bien pagados, en los que proponen un tema en cada convocatoria. Tú simplemente haces un manga de unas 15 páginas, creo que es el mínimo, mudo con el tema que ellos proponen y ya está. Lo envías y entras al concurso. Y es una propuesta muy interesante y salen cosas muy guays. Y al final, pues mira, son 15 páginas. Es algo bastante asequible y aceptable a nivel de tiempo, de esfuerzo y tal, 15 páginas. Vale, y hasta ahí la primera sección. Ya pasamos ahora al tema de ser mangaka en España, ¿vale? A ver, voy a leer el chat por si acaso me dejo algo. Si eso lo ganaron la Xiannu un año. Hubo bastante gente en España que igual no lo ganó,
pero sí le dieron una mención honorífica, porque una de las cosas buenas de Silent Manga Audition es que no solo tiene un único premio, sino que tiene primer premio, segundo premio, tercer premio y después menciones honoríficas, todas remuneradas. Así que podéis echar un vistacito. Muy buenos Panda Food, ¿qué tal? Vale, entonces, segundo bloque, digamos, de este vídeo. Ser mangaka en España. Abrimos melón ya directamente con él. Vivir del manga en España, única y exclusivamente de hacer manga, no se puede. Y menos ahora con la subida de precios que estamos viviendo en este 2023, que es cuando se está grabando este vídeo, ¿vale? Este vídeo se está grabando en octubre de 2023. Y ahora mismo todo está carísimo. Y los alquileres están carísimos. Y el súper está carísimo. Todo está carísimo. Entonces, para que os hagáis una idea, porque hay gente que mira las bases del concurso Norma y no termina de pensarlo con calma, ¿vale? Tened en cuenta que... Mira, de hecho, vamos a sacar la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Para, yo qué sé, que sea así un poco más visual. Mira, veis mi guión. Da igual. Entonces, básicamente, el concurso de Norma es un concurso cuyo premio es un contrato editorial, ¿vale? Pero en sí, el premio de concurso son 3.000 pavos. 3.000 euros, ¿vale? Vosotros tenéis que tener en cuenta que realizar todo el tomo que os piden para el concurso os lleva 10 meses. Básicamente porque la deadline del concurso es a los 10 meses, ¡pum!, tienes que entregar. Entonces, son 3.000 euros entre los 10 meses. Entonces vais a tener un sueldo de 300 euros. Pero aquí viene la coña. Aquí viene la coña. Estos... o sea, digamos que todo el premio está sujeto a impuestos. Entonces, ya lo primero que te aparece es el bocado del IRPF. El IRPF te va a llevar entre un 8 o un 12%, dependiendo de lo que marques. Pero ya es un buen bocado, ¿vale? Y aparte, esto ya depende de cómo lo gestiones con Hacienda, pero es bastante probable que tengas que pagar el IVA. O facturarlo y meterlo en la trimestral, o ya como quieras manejarlo. Pero que sepáis que lo de 3.000 euros por ganarle un concurso suena muy bien, pero realmente no son 3.000 euros, es menos. Calculad que entre IRPF e impuestos vais a cobrar 2.500 aprox, o quizá menos. Entonces ya son 2.500 entre 10. Que sé que esto es muy fácil hacer la cuenta mental, ¿vale? Pero yo que sé, quiero que se vea en pantalla para que lo veáis, porque no es lo mismo escucharlo que verlo. No es lo mismo escucharlo que verlo. Entonces, ya os quedáis con 250 euros al mes para vivir, para manteneros mientras estáis trabajando en ese manga. Y vosotros tened en cuenta que trabajar en un manga, o sea, hacer un manga, lleva mucho trabajo, sobre todo para el dibujante. A mí personalmente, terminar las páginas, o sea, solo hacer el line art, los globos de texto y las tramas de cada página me lleva de media unas 8 horas, ¿vale? De media, sí que hay páginas que igual te llevan 5 y otras páginas que te llevan 12, ya depende, pero digamos de media son 8 horas cada página, simplemente el boceto, line art, tramas y globos de texto y maquetar y tal. O sea, es bastante. O sea, básicamente ya me estás diciendo, o ya estás más o menos pactando que vas a hacer una página al día. Pero también tienes que tener en cuenta que no puedes trabajar todos los días. Porque al final, o sea, lo sé, lo intenté. Durante muchos meses estuve trabajando en las páginas todos los días. Al final no puedes mantener ese ritmo porque petas. Y después también hay que tener en cuenta que los diseños de personajes, los diseños de fondos, los diseños de fondos y de escenarios, porque hay diferencias. Los diseños de vestuario, los diseños de objetos si tienes una historia de fantasía,
los storyboards, escribir el guión si lo hacéis vosotros también, todas las revisiones que hay que hacer, porque muchas veces no simplemente es hacer los diálogos y dibujar las páginas y ya, sino que muchas veces hay que volver atrás para revisar cosas y para corregirlas. Entonces, tened en cuenta que llevar el desarrollo de un tomo de manga en 10 meses es un trabajo completo, básicamente. Y que si vosotros no tenéis ahorros y no podéis vivir con 250 euros al mes, que es lo que vais a cobrar, que de hecho ni siquiera los cobras al principio, sino que los cobras al final, pues es un tema que tenéis que pensar, ¿vale? Entonces, y sé que esto no es muy motivante y que es seguramente una jarra de realidad un poco amarga, pero es algo que tenéis que saber. Es algo que tenéis que saber. Entonces, eso es según el ejemplo del concurso de Norma. Que sepáis que el resto de contratos para publicar manga en España por lo general no llegan. O sea, es menos dinero que en el concurso de Norma. El concurso de Norma está bastante bien porque son 3.000 pavos, porque es un premio, es un concurso. El contrato que yo tengo actualmente para publicar Mind Gamers es el manga este que veis en el fondo de... No lo veis. Este, ¿vale? En mi fondo de pantalla, pues me lo he hecho con parte de la portada de Mind Gamers. Es mucho, mucho menor y es también con un editorial. Entonces que sepáis que lo de Norma no es lo normal. Fox Galactic, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida o bienvenida. Así que a lo que voy, que simplemente es muy fácil decir que ser mangaka no da para vivir, pero hasta que no escucháis los números realmente no os podéis hacer una idea. Y por eso estoy diciendo esto. Porque ser mangaka es un curro cojonudo. Es maravilloso. Creativamente, emocionalmente, tiene sus altibajos, evidentemente, pero aún así, eres feliz. Si es tu pasión, eres feliz. ¿Qué pasa? Dinero. Y el dinero es un tema importante. Así que, quitando ya esa jarra de agua fría, vamos ya a los consejitos, ¿vale? Yo ya lo siento, pero es que me parece un tema importante. Vale. Entonces, mis consejos para mangakas o para autores de cómic en España son 4, ¿vale? Al menos los que yo considero necesarios contar aquí en este vídeo. Intentaré ser rápido, ¿vale? Entonces, digamos, mi primer consejo es: para contar historias hay que consumir historias. Esto puede sonar muy simple, pero hay que entender las historias que vas a crear e intentar publicar, ergo vender, como un producto también, y no simplemente como un ejercicio creativo, algo que tú haces para tu satisfacción, porque tienes una historia dentro de tu cabeza y dices, esta historia está guapísima, y quieres publicarla, y quieres que la gente pues la consuma, y quieres provocar una reacción emocional con tu historia en los lectores. Está perfectamente bien. Pero al final no podemos olvidar que hay un mercado y que vender, si quieres vivir de ello, es importante. Entonces, consumir historias, o sea, ya no solo manga, o sea, consumir manga, pues para ir aprendiendo cosas de narrativa y mantenerte al día de lo que está de moda, o lo que puede funcionar, o cosas así, está maravilloso. Pero también consumir otros tipos de historia también está perfecto. Novelas, libros, series, videojuegos, lo que sea. Cualquier cosa que te cuente una historia, puedes aprender cosas de ello. Se trata de consumir con una perspectiva analítica, con una perspectiva crítica, preguntándote por qué el autor hizo las cosas así. Si te genera una emoción la escena que estás viendo, pregúntate ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que me ha hecho sentirme así? Son ese tipo de preguntas que te llevan a
tus propias preguntas para tu historia. Si tú quieres generar una reacción emocional en un lector, tienes que saber más o menos por dónde tirar, qué palos tocar. He perdido el hilo, perdón. Estoy viendo el guión a ver si me vuelve. Entonces, para que al final tu historia funcione como producto, pues tienes que tener en cuenta también, ya no solo a la hora de publicarlo, sino a la hora de presentarlo en editorial y para que te lo acepten, para que sea viable. Tienes que tener en cuenta pues que está de moda. Por ejemplo, al menos según mi opinión, lo que está de moda actualmente, sobre todo en el shonen, ya no son las historias con un protagonista full bueno, full bondadoso como era antes, pues Dragon Ball o Naruto, sino que ahora lo que está de moda es una historia quizá un poco más cruda, como Chainsaw Man o como Jujutsu Kaisen, cosas así. Y eso son tendencias. Entonces, pues las tendencias están ahí por algo. Básicamente porque si es lo que la gente está demandando consumir, pues no es mala idea el aprovecharse de esa demanda. Vale, he retomado el hilo con lo que quería decir antes. Os decía que consumir historias de diferentes medios está bien porque sí o sí vas a aprender. Si encuentras una escena que te guste o una resolución de guión, un giro de guión, un plot twist que te guste, puedes aprender, aparte de cómo generar un plot twist o algo así, puedes aprender cosas que tú quieres implementar en tu historia. O si por el contrario consumes una película que no te gusta o un libro que no te gusta, puedes aprender cosas que no quieres hacer en tu historia, lo cual también es útil. Vale, ahí es a donde quería llegar. Menos mal que me vino. Vale, entonces, siguiente punto, y esto ya lo hemos tocado un poquito antes. El tema de la estabilidad económica y la estrategia operativa. Vale, imaginaos que os presentáis al concurso Norma y ganáis. Tenéis que tener... siempre hay imprevistos, ¿vale? Siempre hay imprevistos, pero supongamos que no los hay. Tenéis que tener clara vuestra subsistencia económica y emocional mientras estáis trabajando. Lo que os comentaba antes del tema del dinero, ¿vale? Pues eso es un factor. Y después también lo que os comentaba antes de el ritmo de producción con las páginas. El cuánto tardas en hacer una página. Calcula. Si tardas, como os decía yo antes, 8 horas en hacer cada página, pues calcula el tiempo que vas a necesitar. Porque al final, lo que os decía justamente al principio, el tema de la calidad con el dibujo, puede ser algo no tan importante como la narrativa. Y al final, lo sé, como dibujante, siempre queremos aspirar a hacer algo rollo Berserk, Vinland Saga, Vagabond. O sea, algo que sea visualmente espectacular, que a la gente le flipe, que a la gente le mole. Hacer algo, yo que sé, rollo Dan Dan Dan, Boku no Hero, algo que esté dibujado que turbo flipas. Algo con mucho detalle. A donde voy. Algo con mucho detalle. Y la calidad en un dibujo no va de la mano con la complejidad. O al menos no siempre. Entonces, algo que podéis hacer mientras estáis dibujando las páginas para el concurso es ir más o menos haciendo una media de cuánto tardáis en dibujar esas páginas en ese estilo, porque igual merece la pena que simplifiquéis un poco el estilo o simplifiquéis un poco los diseños de los personajes, porque igual ese tatuaje que le recubre todo el brazo a tu personaje es un detalle que queda brutal, pero que si te lleva media hora dibujar solo el tatuaje en cada viñeta,
pues igual podrías emplear ese tiempo mejor. O el personaje puede llevar una chaqueta durante gran parte del manga. ¿Se me entiende? ¿Vale? Entonces son cosas que tenéis que tener presentes. Y aparte de eso, si trabajáis en tradicional, pues gastos de producción añadido. Y bueno, en digital también, porque al final la luz está cara. Entonces, pues eso, preguntad qué es lo que necesitáis para... O sea, lo que necesitáis que no tenga que ver con el manga para terminar y entregar el manga. ¿Vale? Siguiente. Y mira, esto va bastante de la mano con lo que os acabo de decir. Es que la mayor virtud de un mangaka, al menos según el mercado que tenemos y el que hay, es ser rápido. Y al final, como en los procesos creativos siempre hay altibajos, pues así ya enlazo con el siguiente punto, de que el proceso creativo es una montaña rusa y de que habrá momentos en los que os frustréis, en los que es posible que vuestra vida personal afecte en algo mientras estáis trabajando en el manga y no vayáis a llevar siempre el mismo ritmo de trabajo. Es normal. Intentad compensarlo y gestionarlo como podáis, pero que hay una máxima que al menos a mí personalmente me ayuda bastante, porque yo soy una persona bastante perfeccionista, sobre todo con el dibujo, pero la máxima de mejor terminado que perfecto, manita de santo. Imaginaos, si estáis dibujando un capítulo y os estáis atascando mucho en una viñeta, antes de rehacer la viñeta, ¿vale? Porque igual terminas la viñeta o tienes el boceto y dices, no me gusta, me gustaría que quedase mejor o lo que sea. Antes de rehacer esa viñeta, termina las demás. Y una vez termines las demás, si tienes tiempo, pues ya rehaces lo otro y lo dejas a tu gusto. Ya teniendo en cuenta que no haya ningún problema narrativo o lo que sea, que entonces sí o sí tienes que cambiarlo, pero digamos, si es simplemente este tema, que al menos a mí me pasa bastante, de que tú tenías una imagen de la viñeta que querías hacer en tu cabeza, una imagen que iba a molar un huevo y para del otro, una viñeta guapísima, y la dibujas y dices, está bien, se entiende, mola, pero no mola tanto como yo quería. Y te craneas y dices, ¿cómo puedo hacer que mole como yo quería? En esos casos, ¿vale? Y en principio, hasta aquí los consejitos. No sé si tenéis una pregunta, o sea, alguna pregunta antes de seguir. Mientras voy a ir abriendo ya lo que son las bases del concurso Norma y ya vamos a ir viendo un poco lo que son las bases y ya lo del concurso. O sea, esto ya es algo que digo habitualmente en los directos, pero así al menos pues queda integrado dentro del vídeo. Y es eso, lo dicho, es algo que pues que me parece útil. Vale, entonces ya estoy aquí. Vale, lo dicho. Antes de empezar a leer las bases, tened en cuenta una cosa. Las bases del concurso van cambiando conforme a los años, ¿vale? Entonces, si estás viendo este vídeo, yo que sé, en 2023, 2025, no, o sea, 2023 estamos. Si estás viendo este vídeo en 2024, 2025 o... no te fíes exactamente de lo que voy a decir ahora, sino que ve tú a la página de Norma, a las bases y lee con cuidado, ¿vale? Eso por delante siempre. Está súper guay explicado. Ay, muchas gracias. Mira, un cumplido que me hicieron el otro día, cuando estaba con lo de Samhain, es que explico muy bien. Y me hizo mucha ilusión porque no era consciente de ello. Entonces, si es cierto, gracias. Vale, voy a ir leyendo, ¿vale? Y aquí ya podéis hacer las preguntas que queráis. Voy a leer los últimos mensajes.
no sé si tienes razón, de hecho, se habla muy poco de los sueldos en trabajos creativos y es algo que también está bien mencionar, sí. O sea, porque, pequeño inciso antes de empezar con lo de las bases, con el tema de los sueldos, en el tema del manga, el manga en concreto, el manga hecho en España y publicado en España, ¿vale? Yo creo que el tema de los contratos está un poco mal balanceado. Porque esto no lo sé seguro, pero yo creo que los contratos de manga para publicar manga que tenemos actualmente en España, que es lo que se suele manejar, viene heredado de los contratos de cómic. Y que el porcentaje de royalties, que suele estar alrededor del 10%, una cosa así, en un cómic que tiene 56 páginas, ¿vale? Que es a color y que lleva más trabajo, ¿vale? Pero aún así son 56 páginas. Y que se vende a 17 euros, poco y nada tiene que ver con unos royalties de unos royalties de 10% sobre algo que tiene 200 páginas y que se va a vender a 9. La diferencia es bastante notable. Entonces yo creo que está un poco mal balanceado. Y que sí, al final es algo que depende pues mucho del mercado, de la demanda, de las ventas y estas cosas. Lo entiendo perfectamente y me pongo en el lugar de las editoriales porque no debe ser fácil apostar por algo que no sabes si se va a vender bien o mal, si vas a palmar pasta o no. Pero yo propongo una cosa desde aquí, si algún editor lo está viendo, por fin piénsalo. 56 páginas se vende en cuanto. Yo he visto cómics de 56 páginas que se vende por 15 o por 17 pavos. De hecho, los de Blacksad, por ahí. O sea, lo sé porque lo vi otro día. Pero bueno, o sea, no os quedéis con la comparación, ¿eh? O sea, las comparaciones son odiosas y al final el trabajo de cómic lleva mucho curro también, porque al final no es lo mismo hacer algo con tramas en blanco y negro que algo a color. Es mucha diferencia. Entonces no os quedéis solo con la comparación por ahí. Vale. Entonces, si hay algún editor viendo esto, mi propuesta es que se balancee un poco el tema de los dineros con el tema del tiempo. Porque lo que estaba diciendo antes, al final el autor tiene que más o menos subsistir económicamente hasta que termine el proyecto. Y si un tomo de manga se tarda por lo general un año en hacerlo y en terminarlo, pues que al menos se pueda sobrevivir, ¿vale? O que al menos, o sea, digamos que las opciones son dos. O dar el dinero suficiente como para que el autor pueda sobrevivir o subsistir, seguramente viviendo de ahorros, pero al menos tener un apoyo mensual hasta que termine el trabajo, o que tú le des un margen de tiempo de en vez de un año, de más, como por ejemplo de 2 o de 1,5, yo que sé, pero que le des más tiempo para que el autor pueda hacer otros trabajos mientras está trabajando en el propio manga también y no se muera de hambre. Entonces sé que es algo complejo, pero no sé, se podría pensar. Así que ya, sin más dilación, vamos con el tema de las bases, ¿vale? Voy leyendo y si queréis hacer alguna pregunta, me decís. El objetivo del concurso es presentar una idea para el posterior desarrollo de un manga de 176 páginas. Este volumen presentará una historia autoconclusiva. Deberá contener unos protagonistas con carisma y bien definidos. Eso es el punto 1. Punto 2. Espérate, estoy leyendo sin gafas, soy imbécil. Ahora. Los trabajos presentados a concurso deberán ser originales e inéditos en toda su forma, así como no haber sido presentados a ningún otro certamen o hechos públicos. Cuidado con las redes sociales. Ay, que me da ahora por toser. Pues eso, que no hayan sido hechos públicos de ninguna forma.
tanto de forma impresa como digital. A ver, el tema de cuidado con las redes sociales. Si subes el proceso de una viñeta o o algo así, a lo que sea muy poquito, no pasa nada. Pero tener cuidado. Lo siento por estar tosiendo mucho ahora, no sé qué me ha dado. A ver si se me pasa. Vale, punto 3. El concurso tiene carácter internacional, por lo que pueden presentarse candidatos con cualquier nacionalidad y edad. Yo creo que aquí hay un matiz. Porque yo creo que el concurso está pensado para gente mayor de edad. Igual se puede presentar... O sea, como no lo especifica, yo doy por hecho que se pueden presentar menores de edad, pero si tienen el consentimiento de sus padres. Así que, si tienes 15 y 16 años y te quieres presentar al concurso, primero pregúntale a uno de tus padres si en caso de ganar estaría dispuesto a firmar el contrato editorial él, porque es tu tutor legal. Más que nada para que no te lleves una hostia. ¿Dónde me quedé? Aquí. Punto 4. La temática, estilo y género son totalmente libres y el proyecto a presentar... que me muero. Ahí. Lo siento, en serio. Voy a respirar hondo, a ver si se me pasa. Que no se me muera. No sé por qué me ha venido el ataque de tos ahora. Uf. Horrible, ¿eh? Vale, entonces. Ay. Con el tema de tema libre y género libre y estilo libre y estas cosas. Un poco lo que os comentaba antes con el tema de producto, ¿vale? Porque esto es una pregunta que vi hoy en Twitter que hacía una persona en relación al concurso. Porque preguntaba por la posibilidad de poner gore o cosas así un poco más violencias o cosas para mayores de 18 en los proyectos al concurso. Ten en cuenta que los editores que eligen al ganador, porque al final, aunque haya votaciones en el concurso, los que deciden quién gana sí o sí son los editores, ¿vale? Los editores eligen el manga pues que creen que mejor va a funcionar con su remesa de mangas de ese año, ¿vale? Y mira, esto me va de la mano con algo. Sin vuestro manga, que puede estar perfecto, ¿vale? Vuestro manga puede estar perfecto, pero no ganar el concurso. Ni se os ocurra, no dejéis a vuestra voz intrusiva deciros que si no ganó es porque no vale la pena. Porque esto no sé si es 100% así, ¿vale? Pero la lógica me dice que es así. Los editores, cuando eligen a un ganador, lo que buscan es que venda. Entonces, si da la casualidad de que tu obra, por muy espectacular que sea, es muy parecida a algo que ya se está publicando en España, igual los editores dicen: la obra que se está publicando ahora, que seguramente venga de Japón y que es muy famosa, se va a comer esto con patatas y no va a llamar la atención. Entonces es probable que elijan algo diferente. Y hay muchísimos factores de ese estilo que pueden justificar que una obra no gane, por muy correcta o por muy maravillosa que sea. Entonces, tenedlo en cuenta. Y ahora voy a lo que estábamos con el tema de temática, estilo y género libres. Con el tema de la persona esta que preguntaba por el gore. Tened en cuenta que si ponéis gore o algo un poco así más 18,
pues, o sea, la audiencia de vuestro manga se va a reducir. O sea, porque sí, hay chavales de 13, 14 años que leen Chainsaw Man y que no pasa nada. Pero a la hora del marketing y de promocionarlo y cosas así, al final, pues, si tú tienes una escena o un manga con escenas muy gore, eso va a hacer que un padre no le vaya a comprar vuestro manga a su hijo de 12, 13, 14 años. No tiene por qué ser así, pero puede ser así. Entonces, si quieres poner algo de ese estilo en tu manga, primero pregúntate si estás dispuesto a sacrificar el abanico amplio del mercado y ir a algo más de nicho. Porque eso es algo que los editores sí o sí van a tener en cuenta. Entonces, tú al concurso de norma puedes presentar lo que quieras, ¿vale? Porque lo dice claramente. Temática, estilo y género libres. Pero hay que ser un poco tiburón. Vale, entonces, vamos con lo que hay que presentar. Resumen del argumento de la obra en un espacio mínimo de una hoja y máximo de 2 hojas, ¿vale? Lo que os decía antes. Carillas. Una carilla, 2 carillas. Y más o menos lo que preguntaba alguien antes y le respondí. No hay una fórmula maravillosa para redactar una sinopsis de un manga y que te lo pillen. Ahí ya depende del autor, depende de la historia, depende de muchos factores, depende de géneros, como os decía como os decía antes, porque no es lo mismo intentar hacer una sinopsis, intentar describir una historia de algo de ciencia ficción con conceptos súper raros. O por ejemplo, yo qué sé, intenta resumir Dune. La mitad de tu resumen va a estar centrado en explicar la especie, los gusanos espaciales y las movidas del politiqueo. Vale, pues no es lo mismo explicar eso que explicar buscando a Nemo. Entonces ahí ya, dependiendo del proyecto que vayas a presentar, pues tienes más margen o menos, como para profundizar en detalles. Como decía antes, y yo creo que es quizá la respuesta más aceptada, tú tienes que balancear entre dar toda la información posible y que tu sinopsis sea interesante, ¿vale? Porque evidentemente tu historia también tiene que ser interesante, ¿vale? Pero el resumen que vayas a presentar aquí, la sinopsis, también tiene que ser interesante. Porque si el editor coge esa sinopsis y cuando lleva la mitad está pensando en cosas que va a hacer, cosas que va a coger en la compra, o sea, si está pensando tengo que pillar huevos, tengo que pillar pan, tengo que pillar lo que sea, igual está funcionando. Entonces tened eso en cuenta. Y que no os dé vergüenza cuando tengáis una sinopsis con la que creáis que estáis contentos, que puede funcionar o lo que sea. Primero, dejad la sinopsis descansar 4 o 5 días y después de eso volver a leerla, porque seguramente encontraréis cosas que digas, esto se puede redactar de otra forma que quede mejor, o esta información realmente no hace falta y prefiero aprovechar el espacio para contar otra cosa. Y al final no olvidéis que el manga, sobre todo en lo que se centra es en las emociones de los personajes. Esto tampoco, no hay nada escrito sobre el tema. Bueno, vamos, seguro que hay mucho escrito sobre el tema, ¿vale? Pero que no hay nada escrito en piedra, me refiero. Pero al menos tal y como yo entiendo las diferencias entre cómic americano, cómic europeo y cómic manga, el cómic americano se centra mucho en la acción. El cómic europeo se centra mucho en lo que es el contexto de la historia. Y el cómic, o sea, básicamente el manga, en lo que se centra es en las emociones de los personajes a cómo reaccionan a las cosas que pasan en la historia. ¿Vale? Entonces, si vas a hacer una sinopsis de tu historia, que estén presentes
las emociones de tus personajes, cómo se siente vuestro personaje con respecto a esa cosa que dices que pasa en la página, o sea, en el párrafo 2, pues ese tipo de cosas está bien que las pongas, porque así el editor se puede hacer una idea. O sea, los editores han leído un porrón de manga. Es probable que más que tú mismo que estás intentando hacer manga, es bastante probable que hayan leído más. Entonces, seguramente el editor ya sabe por dónde vas a ir, o tiene una idea aproximada de cómo serían las páginas de esa historia que tú le estás intentando describir. Pero cuanto más le ayudes a verlo, mejor. Seguimos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda más concreta? Lo que sea, alguien que tenga pues, una duda de cómo hacer la sinopsis de 2 páginas. Me faltan hojas para explicar Dune. A ver, es que busqué un ejemplo así con un setting rarete. Vale, pues sigo. Aparte de la sinopsis de 2 hojas, que por cierto, hay gente que se confunde en este rollo. La sinopsis de 2 hojas tiene que ser tu historia de principio a fin, ¿vale? Todos los plot twists, todos los secretitos de tu historia, no te guardes nada. Tiene que ser toda la historia. Porque hay gente que tenía la duda de si tenía que hacer una sinopsis como la que aparece en la contra de los libros o cosas así, pero no contra el final o algo así, porque claro, es un spoiler. Es en plan, no. Al editor tienes que hacerle todos los spoilers de tu historia. Que quede claro. Vale. Y ahora ya sí, aparte de lo que es la sinopsis de 2 hojas, te piden que entregues un resumen de 5 o 6 líneas como presentación del proyecto. Tan solo se aceptan el resumen de 5 o 6 líneas. Esto ya sí que es lo que es, o sea, lo que aparece en la contra de los mangas o de los libros o lo que sea, ya es esto, ¿vale? Eso sí que ya es una sinopsis que está creada y pensada para generar curiosidad, ¿vale? Que de hecho, literal, en la parte de atrás de Early, lo que está es el resumen este de 5 o 6 líneas que mandamos. O sea, cuando nos preguntaron qué queríamos poner en la contra de Early, dijimos, pues eso. Vale, entonces, tan solo se aceptarán archivos doc, RTF o TXT, ¿vale? Otros formatos serán descartados. Esto es fácil, pero mucho cuidado con esto. Que de hecho, a los que os presentáis en el concurso, ¿vale? Si estás viendo esto para presentar un dossier o lo que sea, eso ya lo decides tú, pero única y exclusivamente en el concurso, si vas a presentar las páginas las páginas del manga que te piden en PDF, no añadas el resto ahí, ¿vale? Cada cosita en un archivo diferente. O sea, tiene que ir la sinopsis de 2 páginas en un archivo de TXT o doc o de las opciones que te dice ahí. El resumen en otro archivo diferente. Las páginas en su archivo, sean sueltas o en PDF. ¿Vale? Cada cosita por separado. Seguimos. Creación de 8 páginas, 8 hojas a una cara, o sea, básicamente página, de la obra. El ganador o ganadora tendrá después que seguir desarrollando la historia hasta completar las 176 páginas requeridas. Recalco, las 8 primeras páginas. Esto ya es algo que tendrías que hablar con el editor una vez ganes, pero se ha dado el caso de algunos ganadores que llegaron a cambiar el orden de las páginas con las que ganaron, o sea que habían añadido una página antes de las 8 primeras. Y también está la opción de gente que redibujó las páginas que había presentado en su momento para el concurso para que en el tomo final estuvieran mejor dibujadas. También hay esa opción.
no penséis que esto es hermético y que las 8 páginas que vais a presentar en el concurso, si ganáis, tienen que ser sí o sí esas, sino que podéis revisarlas, corregirlas, lo que queráis. Siguiente. Puede añadirse de manera opcional una portada en blanco y negro o a color, así como fichas de los personajes. Recomendadísimo encarecidamente. Lo que podáis, eso ya depende del tiempo que tengáis o a lo que estéis dispuestos, pero yo recomiendo encarecidamente una portada a color, un simulacro de portada, ¿vale? Lo mismo de antes, no necesariamente tiene por qué ser sí o sí la portada final que va a llevar el tomo. Simplemente es algo para que la gente en la votación vea la portada y le interese, y entra y lee, y lea, ¿vale? Pero que es eso, simplemente es algo para el concurso, para las votaciones, para los editores. Luego, si ganáis, pues ya podéis hacer otra portada que no pasa nada. Y con las fichas de los personajes, lo mismo. Recomendadísimo encarecidamente que añadáis fichas de personaje. De hecho, las fichas de personaje son útiles porque puedes añadirle un poquito de texto. No mucho, ¿vale? No mucho, pero un poquito puedes añadirle. Puedes añadirle 2-3 líneas que vaya en la misma imagen de diseño de personaje. Mira, por ejemplo, los diseños de personaje que habíamos hecho, que de hecho lo hicimos luego para redes, porque para presentar el concurso no nos dio. Pero estos diseños de personajes que hicimos para Early, pues imaginaos que aquí en vez de poner esto, pues hay 4 líneas sobre la personalidad del personaje. Si la personalidad del personaje es relevante para la trama, ¿vale? Para la historia siempre va a ser relevante, pero para la trama, pues os estáis ahorrando información que meter en la sinopsis de 2 páginas y ahorráis espacio. Siguiente. Datos del autor o autora o autores que deben constar de nombre, apellidos completos, dirección completa, correo electrónico, teléfono, nacionalidad, año de nacimiento y pequeño currículum, ¿vale? Y eso también en un archivo de texto aparte. Siguiente. 5. Los proyectos pueden presentarse en formato físico o digital. En ningún caso deben enviarse los originales. Nunca enviáis originales a ninguna parte, nunca. Puesto que en ningún caso se devolverán los materiales recibidos. Os adjuntamos ciertos apuntes a tener en cuenta a la hora de enviarnos vuestro trabajo. Y aquí se vienen las principales y mayores dudas sobre el tema del concurso en norma. Leo. Las páginas deben ser dibujadas a un tamaño proporcional a 11,5 por 17,5. Tamaño de impresión final, o sea, básicamente es el tamaño del tomo que se va a publicar, son 11,5 por 17,5, ¿vale? Siendo ilimitado el tamaño máximo del boceto o dibujo original, pero limitado a 23 por 35 centímetros, más 5 centímetros de sangre como máximo para el documento entintado y tramado. A mí esto siempre me pareció confuso que flipas. Os lo traduzco. Básicamente, vosotros lo que tenéis que entregar al concurso son las 8 páginas que tienen que tener un tamaño de 11,5 por 16,5 más los 5 milímetros de Santiago. De Santiago, sí. Los 5 milímetros de sangría a mayores, ¿vale? Lo que os da como resultado 12,5 por 18,5, ¿vale? Sumando a las medidas que pone ahí el sangrado, que el sangrado va por todos los lados, ¿vale? Ese tamaño, tenéis que entregar a ese tamaño o a un tamaño proporcional, pero como máximo de 23 por 35. Yo creo que así queda más claro. Y ahora vamos a pararnos aquí un momento, porque también suele haber confusiones aquí. De hecho, esto ya puedo hacerlo. Venga, a pastar. Entonces vamos a ver unos ejemplos
de problemas o de tamaños con el tema de la sangría. Y de hecho, vamos a explicar lo que es el sangrado. Entonces, yo voy a crear un archivo aquí en Photoshop de 11,5 por 17,5. Me lo pones a 200. Vale. Este es el tamaño de las páginas finales, ¿vale? De las páginas que van a acabar en el tomo, ¿vale? Las páginas ya impresas y todo maravilloso y estupendo, ¿vale? Lo que tenéis que entregar vosotros al concurso es algo con sangrado. Que paso a ampliar automáticamente esto a 12,5 por 18,5. Esa parte más gris que veis ahí ahora mismo es el sangrado. El sangrado, para que lo entendáis, es un invento de las imprentas porque las máquinas que imprimen no son perfectas. Cabe la posibilidad, de hecho pasa mucho, siempre, de que las máquinas cuando imprimen, como van a toda hostia, no sé si lo habéis visto alguna vez en un vídeo, pero las máquinas cuando imprimen van a toda hostia, las máquinas industriales, ¿vale? Las imprentas industriales, van foreadísimas. Y es bastante habitual que las páginas, o sea que lo que es la plancha al imprimir, la plancha, que es lo que lleva la tinta, al hacer contacto con el papel, se desplace. Por lo que... mira, espera. Voy a coger una página... tome. Esto es una página de Mindgamers y de hecho no tiene exactamente la misma proporción, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea... Voy a poner un color así, un chilloncín. Hola. Ah. Vale. Para que os hagáis una idea, lo que está en rojo equivale al sangrado, ¿vale? Que es una parte que se dibuja extra, pero que está destinada a ser recortada, a que no aparezca en el tomo, ¿vale? Entonces, se recorta por el extremo, básicamente por donde tengo yo ahora el cursor, ¿vale? Se recorta por ahí. Justamente se hace esto para que vosotros imaginaos que no trabajáis con sangrado, ¿vale? Y que la máquina que está imprimiendo pues se mueve, se gira. Entonces básicamente lo que pasaría sería que tendríais una página impresa en un tomo que aquí, digamos que este dibujo tendría que llegar hasta el borde del papel, pues de repente os aparece una franja blanca. He dicho blanca. Vale. Si no trabajáis con sangrado, a esto os arriesgáis. Y esto en un tomo queda feo de cojones, ¿vale? Entonces, al trabajar con sangrado, a lo que os aseguráis es de que en el caso de que la plancha de la imprenta se mueva, sí o sí, siempre vaya a verse el dibujo hasta el borde de la página, porque está dibujado, o sea, hay dibujo a mayores para compensar ese movimiento. Eso es el sangrado y por eso se trabaja con sangrado. Seguramente la mayoría ya lo sabíais, pero por si acaso alguien que no lo sabe, debe saberlo. Vale. Una cosa también que debéis saber es si trabajáis en digital
o si alguno del proceso de vuestras páginas pasa por el digital, porque muchos de los que trabajan en tradicional, dibujando las páginas con plumilla y todo esto, ponen las páginas ponen las tramas en digital. Entonces, quieras que no, pues al final siempre está pasando por el proceso digital. Vale. Vosotros tened en cuenta... espérate, mira. Mientras aprovecho para beber y descansar la garganta, porque hay ahora mismo un anuncio reproduciéndose, y por si alguien no se va a enterar. Vale. Tened en cuenta que... Vale, ahora. Tened en cuenta que... voy a poner esto en negro. Las proporciones y el tamaño al que vais a tener que entregar son por 17,5 centímetros, ¿vale? Pero digamos que eso es simplemente lo que veis ahora mismo aquí en blanco, y que al sumarle los 5 milímetros de sangrado que hay por cada lado, esto se transforma en 12,5 por 18,5. Porque al final el lado horizontal es amarillo. Es estos 5 por los 11,5 por otros 5. Entonces la suma pues da eso, el 12,5. Y en vertical son estos 5 más los 17,5 más estos otros 5 de aquí de lo rojo del sangrado. Por 18,5. ¿Vale? Pero en digital, y si trabajáis en tradicional y luego escaneáis lo mismo, siempre tenéis que trabajar a 1200 puntos por pulgada. ¿Vale? Porque ese es el tamaño habitual en el que trabajan las editoriales. Y me diréis, ¿por qué esto es relevante? Ahora me explico. Hay gente que en las bases se confunde, o se lía o lo que sea, porque aquí en las bases te dicen aquí, ¿vale? Aquí, que cuando entregues las páginas tienen que estar en JPG y a 300 dpi, que es lo mismo que puntos por pulgada, ¿vale? De resolución y en calidad media. Entonces la gente dice, vale, como tengo que entregarlo a 300, pues lo hago a 300 o 400 o a 600 y ya está. Pero lo que debéis saber es que si ganáis, Norma, y por lo general cualquier editorial con la que trabajéis, os va a pedir las páginas a 1200 puntos por pulgada. Y aquí ya aprovecho para hablar de las tramas. ¿Por qué se hace esto? Porque tenía yo aquí alguna... Un segundo. Vale, sí. ¿Por qué se hace esto? Por esto. ¿Vale? El efecto moiré. Si vosotros exportáis una imagen como es esta, ¿vale? Con las tramas, esta imagen está exportada a 200, creo. A 200 o a 300 puntos por pulgada. Entonces, cuando amplías, aparte de que se ve todo pixelado que flipas, los puntos no están perfectamente definidos. Y eso es un problema porque, como estáis viendo en pantalla seguramente, según voy acercando o reduciendo, se ve el efecto moiré, que son como esas rayas que se ven en toda la trama que quedan horribles. Vale, pues se trabaja a 1200 puntos por pulgada, básicamente para que los puntos de las tramas queden lo más definido, con la más calidad posible, justamente para que no aparezca ese efecto moiré. Luego, cuando vayamos a las tramas, os explico un poco la configuración de las tramas digitales para intentar evitar que pase el efecto moiré, pero ya os digo que nunca es seguro y que aparezca el moiré es uno de los miedos de los mangakas constantes cuando se imprime algo.
Así que acostumbraos porque os va a tocar. A lo que voy con el tema de los 1200 puntos por pulgada. Es que yo os recomiendo que aunque trabajéis a tamaños superiores, ¿vale? En proporciones superiores, siempre mantengáis una correlación con el tamaño, o sea, con los píxeles. Me explico. Si nosotros vamos aquí con la configuración del tamaño de la página con el sangrado y le decimos que tenga 1200 puntos por pulgada, si veis aquí, lo siento, pero no lo puedo ampliar. Así que espero que lo estéis viendo en alta resolución. Pero aquí en los píxeles es realmente donde se ve el tamaño real de la imagen, porque en los programas digitales, cuando a ti te dicen esto de que mide tantos centímetros o lo que sea, eso es una medida ficticia. La forma real en la que se miden los tamaños en digital son los píxeles, ¿vale? Entonces, veis que si yo lo bajo aquí a 300, os lo leo. En anchura pone que hay 1476 y en altura pone que hay 2185. Pero sin embargo, si lo subo a 1200, me dice que hay de anchura 5906 y de altura 8774. Vale. Dando un segundo porque tenía por aquí apuntadas unas medidas. Entonces, si queréis trabajar en algún formato más grande, tenéis que tener en cuenta que si no ajustáis los puntos por pulgada, por mucho que le digáis que los centímetros sea más grande, igual estáis trabajando con algo, o sea, con un archivo realmente más pequeño. Porque esto pasó en un directo con una mangaka también, una chica que se pasa habitualmente, que me dijo que ella trabajaba con un tamaño de página casi como un A4, una cosa así, ¿vale? Que eran 21 por no sé qué. O sea, bastante más grande de los 12,5 por 18,5, que es el tamaño real de impresión, ¿vale? Bastante más grande que eso en centímetros. Pero como os estaba diciendo, los centímetros son una medida ficticia en digital. Ella trabajaba a 20 centímetros por no sé qué, pero trabajaba a 400 puntos por pulgada. Y cuando lo traduces a píxeles, realmente ella, aunque estaba trabajando en más centímetros, estaba trabajando en un archivo más pequeño que en el que trabajo yo, que es este que estáis viendo en pantalla. Entonces tened cuidado con eso. En digital, a no ser que aumentéis los centímetros pero mantengáis los 1200 puntos por pulgada, no vais a estar trabajando en un tamaño superior. Los puntos por pulgada aquí son la clave y son muy importantes. Es lo que define la calidad realmente. Entonces, si queréis trabajar en un tamaño superior, que realmente también os digo que este tamaño, a esta resolución de 1200 puntos por pulgada es más que suficiente. Porque mira, os voy a enseñar. Ay, porras, que no había cambiado antes de escena. Vale, perdón. Os voy a enseñar. Mira esto mismo. Vale. Esto es una página. En el archivo y en el programa en el que yo dibujo. Entonces veis que yo puedo ampliar aquí hasta donde me dé la gana y tarda muchísimo en pixelar. Entonces realmente este tamaño de archivo, ya te da mucho detalle para trabajar. Entonces, si queréis trabajar en un tamaño superior, no hay problema. Cada uno trabaja como se siente más cómodo, y esa es la clave. Trabajad como os sintáis cómodos. Pero realmente igual no hace falta. Porque lo que generáis son archivos súper pesados.
Y si vais a tener que dibujar 200 páginas y cada página en archivo de Clip Studio, de Photoshop o lo que sea, te pesa 300 megas o más, al final acabas con el ordenador petadísimo. Así que ahí ya tenéis que verlo. Y al trabajar más grande en digital, ¿cómo reduces el tamaño para impresión sin que salga moiré? Si se puede preguntar, es que tengo la duda de siempre. Sí, ahora os contesto eso cuando vayamos con la... Uy, no guardes. Vale, esto ya está. Y voy a cerrar esto. No creo que me haga falta ya. Entonces volvemos a las bases. Había una parte del tramado, creo. O igual no. No sé, es que yo recuerdo las bases de 2019-2020 y ya han cambiado mucho, entonces igual no. Con el tema de las tramas. Vale, espérate. Al final sí que no tenía que haber cerrado esto. Un segundo. Vale. Vale. Con el tema de las tramas. Yo os recomiendo... o sea, hay varias formas de poner tramas digitales. La primera es con programas como este, o el Clip Studio, ¿vale? Que al final es un poco lo mismo, que tienen tramas ya digitales integradas. Lo que básicamente es que tú creas una capa ya con la trama y que ya tienes, digamos, la barra de configuración. Pero te voy a hacer esto un poco más grande. Vale, ahí para que lo veáis mejor. Entonces tú tienes aquí la configuración de la trama, ¿vale? Entonces le das a escoger de qué quieres, pues que la trama sean puntos y no otra cosa. Le das a elegir la oscuridad, o sea, lo que quieras de oscuridad. Esto, como es una capa de degradado, pues va por tamaños. Espérate, voy a escoger otra. Esta. Vale, esta que es la de 45% de oscuridad. Os digo, no pongáis tramas por encima del 55-60% de oscuridad, porque en esas los puntos estallan tan pegados que puede generar más fácilmente el moiré. Entonces, pequeño consejo: si vosotros ponéis una trama del 55-60% de oscuridad y aún así queréis que sea más oscuro, utilizar cross-hatching por encima de la trama, ¿vale? El mayor consejo para intentar evitar el moiré es girar la trama, ¿vale? El ángulo de la trama, no de la vista del ángulo de la trama, sino de la trama real, a 45 grados. No sé decir por qué esto hace que salga menos moiré, pero es así. Creedme. lo usamos todos. Y ahora, respondiendo a la pregunta de Nanaji, que es, vuelvo a leer: y al trabajar más grande en digital, ¿cómo reduces el tamaño para imprimir sin que salga moiré? Yo os recomiendo que si trabajáis en digital en un programa como Clip Studio o Manga Studio o lo que sea, reduzcáis el tamaño de las páginas antes de poner la trama y que pongáis la trama al tamaño final de impresión, ¿vale? O si queréis poner la trama, es que hay varias opciones, Nanaje, espérate. Si queréis poner la trama tal y como dibujáis, al tamaño enorme que dibujéis, pues en las opciones de exportar siempre vais a tener la opción de setear las tramas, ¿vale? Que aquí en este caso es el tone setting y te da opciones. Una de las opciones es bastante probable que sea el ajustar la trama al tamaño de exportación,
Entonces ya automáticamente el programa te hace la transformación. Aún así suelen dar errores, por lo que si queréis jugar a lo seguro, para jugar a lo seguro yo lo que os propongo sí o sí es poner las tramas después de reducir el tamaño, ¿vale? O si no, la otra opción es, por ejemplo, si no trabajáis con programas como Manga Studio, Clip Studio, lo que sea, con tramas digitales, y trabajáis con programas como Photoshop, la opción es trabajar con grises, ¿vale? Con manchas de grises, y después transformar esos grises en trama. Si trabajáis en ese caso en Photoshop, lo tenéis más fácil. Trabajáis con grises y a la hora de exportar y de hacer más pequeño, creáis una copia del archivo, lo reducís ahí y después de reducirlo pasáis los grises a trama. Entonces ahí ya no hay problema. Lo que nunca hagáis es reducir un archivo con las tramas ya puestas, porque entonces os va a salir moaré sí o sí. O sea, ahí es 100% seguro que os va a salir moaré si reescaláis una página ya con las tramas puestas. Así simplemente de reducir el tamaño a lo bruto. La forma de hacerlo bien es, con estos programas que tienen páginas digitales, hacer la reducción de tamaño al exportar y darle a la casillita de ajustar las tramas al tamaño de exportación. Vale, y ahora sí puedo cerrar esto. Vale, volvemos a lo que son las bases y ya queda poquito, ya terminamos. Entonces, el sentido de la lectura. El sentido de la lectura queda a criterio del artista, pudiendo ser en sentido de lectura occidental u oriental. Esto ya, o sea, esto es pues ya a gusto del autor y ya pues los prejuicios o las ideologías que tenga al respecto. Personalmente, para mí el tema de la orientación de la lectura es algo circunstancial. Básicamente los mangas se leen de derecha a izquierda porque los japoneses escriben de derecha a izquierda y el manga tiene origen japonés. Entonces, un manga hecho en España por un autor español para una audiencia española que se lea de izquierda a derecha, para mí, personalmente, eso no lo hace menos manga. Pero ya hay cada uno. Sigo. Puede emplearse cualquier técnica creativa teniendo en cuenta que la obra será en blanco y negro. De hecho, algo que tenéis que saber también, y de hecho yo no sabía hasta que tuve que presentarle las páginas a Norma después de haber ganado el concurso, Norma y prácticamente todas las editoriales, cuando te piden un manga ya final para ir a imprimir, el formato que te piden es BMP, que es mapa de bits. ¿Vale? Que lo sepáis. Pero bueno, para aquí al concurso ya especifica muy claro que es en JPG o en PDF. Pero bueno, que sepáis que las páginas finales después de ganar las vais a tener que entregar en mapa de bits. Sigo. ¿Dónde me quedé? Y que debe estar entintada y con la rotulación legible, ¿cierto? No se aceptarán trabajos presentados a lápiz o a color. Vale. Se tendrá en cuenta la calidad de la reproducción de los proyectos presentados, fotocopias, impresiones, archivos digitales. Asimismo, si los proyectos se envían por correo electrónico, las páginas deben tener un formato de JPG a 300 dpi en resolución de calidad media, ¿vale? O PDF compresión media. Compresión media siempre para presentar el concurso. Luego ya no, pero para presentar el concurso sí. Sigo. Si se opta por el envío por correo electrónico, en el asunto deberá reflejarse claramente el nombre o seudónimo del autor o los autores y el título del proyecto. Vale. En años anteriores te ponían un ejemplo de esto, pero básicamente es que tú en el... Espera. Voy a volver a abrirme esto. En el asunto del correo, lo que vas a escribir es algo de este palo.
Álvarez. Early lights off, down. Vale, algo así. Mi nombre del autor, que sería lo primero, y el nombre de la obra. Básicamente para facilitarle las cosas al pobre editor o al pobre becario que se encargue de reunir todos los proyectos, que debe ser un curro de la hostia. Porque a día de hoy, o sea, el año que nosotros ganamos, se habían presentado casi 300 personas, lo que son 300 proyectos. Seguramente a día de hoy sean más. Así que eso, que debe ser un curro importante. Vale. Sigo. El archivo adjunto no podrá superar los 7 megas, por lo que si su tamaño es superior, sugerimos separarlo en varios correos, no más de 3. El peso total del proyecto comprimido no podrá superar los 20 megas. Con esto también vi pequeño follón en Twitter hoy, pequeñas dudas. Básicamente lo que quiere decir esto es que tu proyecto comprimido no puede pesar más de 7 megas. Pero si tú comprimes todo en un zip y pesa más de 7 megas, lo que puedes hacer es dividir los archivos en diferentes correos, cada uno con su propio zip adjunto. Y yo que sé, en un mail pones las páginas y en el otro mail pones lo demás. Máximo 3, o sea, máximo puedes hacer esas 3 divisiones de esas. Y todos los zips que envíes, o sea, básicamente todo tu proyecto, nunca jamás puede pesar más de 20 megas, ¿vale? Esto básicamente es por lo que os decía antes de que las editoriales en sus correos electrónicos por lo general suelen tener activado un bloqueo de spam que automáticamente a cualquier email que lleve un archivo adjunto que pese más de 7 megas lo envía a la carpeta de spam o lo elimina directamente. Entonces, que lo tengáis en cuenta que esto es la medida de seguridad. Entonces, yo de las veces que me presenté, o sea, yo me presenté al concurso de Norma como 5 veces. De todas las veces que me presenté, mi proyecto con las páginas, con los archivos de texto, con portada, con tal, nunca superó los 7 megas, comprimiéndolo todo en un zip. O sea que no deberíais tener problema. Y si os pasáis por poquito, siempre podéis bajarle un poquito más la calidad a las páginas, que en principio no pasa nada. Porque todo el concurso se va a ver en digital. Entonces, si en Photoshop, ¿vale? Si en Photoshop o en Clip Studio va por porcentaje, pero bueno, en Photoshop, cuando tú tienes un archivo y le das a guardar como, le das a JPG y cuando le das a guardar te aparece esto, ¿vale? Espérate que lo hago más grande. A ver. Si lo veis mejor. Vale. Photoshop te parece esto, vale. Básicamente los DPI tienes que marcarlo en el tamaño del archivo, aquí en imagen. Pero esto básicamente es lo de calidad máxima, media o lo que sea. Y aquí en Photoshop al menos es media desde 7 hasta 5. Entonces, obviamente, primero intentadlo en la compresión media del valor 7. Si os pasáis todo juntito de los 7 megas en el zip, podéis probar a 6. ¿Vale? Es una diferencia muy sutil, no pasa nada, se va a ver de puta madre igual. Y os ahorráis problemas. Porque, os lo recuerdo, casi 300 proyectos. Entonces, no queréis que se traspapele alguno de vuestros mails con alguna parte de vuestro proyecto. O sea, que se puede ir
en un solo email y en un solo zip adjunto, mejor. Seguimos. No está permitido entregar el proyecto mediante un link de descarga. Debe ser archivo adjunto. Vale, esto es obvio. Los proyectos que no se ajusten a estas condiciones quedarán automáticamente descartados. Punto 6. Se pueden presentar un máximo de 3 obras por autor o por autora o por autore, a título individual o formando parte de un colectivo o de un grupo. Los ganadores o ganadoras de anteriores ediciones de este concurso no pueden presentarse no pueden presentarse nuevamente. El premio consistirá en un contrato de edición para completar la obra en un total de 176 páginas y ser publicada por norma editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de royalties y de derechos de representación de 3.000 euros brutos. Vale, aquí un pequeño matiz, porque aquí no lo explica. Y es justo que lo sepáis, y yo creo que a los de norma les da igual. El dinero no lo recibes en el momento que ganas, ¿vale? Recibes la mitad del dinero en el momento en el que entregas la mitad de las páginas, que por lo general suele ser en la mitad a los 5 meses. A los 5 meses Norma te pide la mitad de las páginas, y cuando entregas la mitad de las páginas te paga la mitad del dinero. Y al final de la deadline, pues otros 5 meses después, cuando entregas el resto, te paga la otra mitad, ¿vale? Pero no esperéis que en el momento en el que ganéis, Norma os vaya a dar los 3.000 pavos, porque no funciona así. Sigo. El plazo de admisión finaliza el 21 de octubre a las 12 de hora peninsular española. Ojo los de LATAM, ¿vale? Límite las 12 de la noche, hora española. Bueno, de hecho, las 12 de la noche no, las 23:59 de la hora española. Así que haced el cálculo del cambio horario. Todas las obras presentadas pasado ese plazo no entran en el concurso. El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer a través de los medios de comunicación de norma editorial a principios del mes de diciembre en el Salón del Manga de Barcelona, básicamente. El proceso de elección del ganador o ganadora o ganadore estará compuesto de 2 fases. Las preselecciones, los proyectos más prometedores. Estas podrán valorarse durante algunas semanas. Por lo general suelen tardar 3 semanas, a no ser que se alargue mucho la cosa. Los últimos años se está alargando porque, como os decía, casi 300 proyectos, entonces no me hagáis mucho caso. Para continuar, dar paso a una votación una votación popular para escoger a los finalistas. Esto ya, si habéis vivido otras fases del proyecto, del proceso del concurso normal, ya sabéis que llega un momento en el que publican los finalistas en la página web. Se permite al público leer las primeras 8 páginas de cada proyecto finalista y el público vota por la que más le guste. Repito, porque ya lo dije antes. La obra más votada no necesariamente es la que gane. Básicamente porque el recuento de votos no es público. El recuento de votos no se anuncia. Jamás de los jamases vamos a saber cuál es la que más votos recibió. Los que deciden el ganador siempre son los editores. ¿Por qué se hace la votación? Para que los editores tanteen el terreno de lo que puede interesar más o menos, ergo de lo que pueda vender más o menos. Sigo. Bueno, primero me encuentro aquí. Tras este proceso, un jurado seleccionado por norma editorial fallará a favor de una obra única. El fallo se hará público durante el Manga Barcelona. Se valorará la originalidad de la obra, así como la calidad artística y la narración gráfica. El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto. Creo que solo ha pasado una vez, en el 2018. Justo el año que yo no me presenté. Sigo. Los proyectos deberán enviarse a la siguiente dirección, es la dirección física o al correo electrónico de concurso norma, lo tenéis en la página, buscadlo. En ningún caso se devolverá el material enviado, por eso recalco nunca enviáis originales. Si trabajáis de tradicional, nunca, jamás enviáis originales. La recepción de los proyectos solo se confirmará a su debido tiempo mediante correo electrónico para los proyectos recibidos a través de este medio. Se prohíbe reenviar repetida y masivamente los proyectos. Nunca hagáis eso. Nunca hagáis eso.
se confirmará la recepción de los correos según su orden de llegada y en función del tiempo del que disponga el editorial. Por lo general esto, repito, casi 300 proyectos, esto es un proceso lento. Y la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, avisan la recepción del proyecto una vez ha terminado el plazo de presentación. Así que, si ha terminado el plazo de presentación y no habéis recibido confirmación de vuestro proyecto ha sido recibido, no os alarméis, no os preocupéis, porque seguramente lo recibáis después. Lo dicho, muchos proyectos, la gente que trabaja en Norma en esto es limitada porque al final tiene que gestionar muchas cosas y hay que ser un poco comprensivo con eso, hacen lo que pueden. Sigo. Norma Editorial se reserva el derecho de publicar las páginas de la obra ganadora en medios digitales o impresos por el fin de difusión del fallo del concurso. Y finalmente, la participación en este concurso supone la aceptación de todas las bases. Norma Editorial se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases. Vale. Aquí no especifica los plazos de embargo. Pero eso es algo que suelen tener los concursos de este tipo, o los concursos en general de cómic o de ilustración o lo que sea. ¿Qué significa el plazo de embargo? Es que tú, por ejemplo, te presentas al concurso, no ganas, y quieres presentar ese proyecto a otra cosa, o publicarlo en internet o lo que sea. Por lo general, las organizaciones de este concurso se reservan el derecho, como aquí bien dicen, de publicar esas páginas que tú has presentado en sitios digitales, pero por lo general también suelen añadir una cláusula más, que es el tema del embargo. ¿Esto qué significa? Que ellos van a retener los derechos de tu obra, o sea, al final los derechos son tuyos, pero ellos retienen esos derechos, por eso se llama embargo, durante 3 meses, suele ser lo normal. Por lo que tú durante esos 3 meses no puedes presentarle tu proyecto ni hacer público tu proyecto a nadie, ¿vale? Y pasados esos 3 meses ya es tu obra y puedes hacer lo que quieras con ella. Aquí ya no lo especifican, y si no lo especifican en las bases, entonces quiere decir que aquí no aplica, pero en otros concursos y en otras cosas leed muy bien esa parte porque suele aplicar. De todas formas, si ganáis, ahí ya se aplica, porque si ganáis os van a pasar un contrato de edición. Y un consejo con el tema de los contratos de edición: son negociables, ¿vale? No tengáis miedo a negociar algún punto o lo que sea del contrato, no pasa. Ya no lo digo simplemente por el concurso, que por lo general el contrato del concurso suele ser bastante estándar y sí que no hay mucho margen para la modificación, pero en otros contratos editoriales que no os dé miedo pues negociar un poco con, yo que sé, el porcentaje de royalties o la fecha de deadline o lo que sea. No pasa nada. Tiempo para llegar a un acuerdo y para recular o lo que sea, siempre hay. Y por lo general, los editores son bastante cercanos en ese punto. Entienden que tú eres un autor que puede tener sus ideas y que no pasa nada, que sea un diálogo. Y vale, yo creo que hasta ahí. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias a la gente de YouTube, si estás viendo en YouTube, o ahora mismo a la gente de Twitch. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que haya sido útil. Mucho ánimo a todos con vuestros proyectos. Y mucha suerte con el concurso. Así que eso, siento que esto haya tardado tanto en salir. Mi idea era pues haberlo publicado antes, pero la vida.
Así que nada, muchas gracias por estar y nada, si estás viendo esto en YouTube, pues me ayudará mucho si me regalas un like, un comentario o si te suscribes al canal, porque ayuda a que YouTube me posicione mejor los vídeos y a seguir creciendo. Así que si no te importa, pues yo te lo agradecería muchísimo. Así que un saludito y hasta luego.